Seguimos con más de la revista Acción 10 en la mañana y ahora en la consulta vamos a hablar sobre un tema de salud. Se trata de lo que es la escoliosis lumbar. Recuerda que nosotros estamos conectados a través de Facebook como Canal 10 Nicaragua y también para que usted haga sus consultas y por supuesto también puede llamar a nuestra línea telefónica 2222-7808. Por supuesto ya tenemos acá a nuestro invitado, quien es el doctor René Urroz. Muchas gracias por acompañarnos una vez más para hablar de temas de salud. Muchísimas gracias. Bueno, la escoliosis es un tema que es sumamente amplio y también sumamente importante. En los diferentes artículos que uno puede revisar, nos damos cuenta que tiene una incidencia de aproximadamente entre el 1 hasta el 3% de la población. Eso es bastante. Lo importante sí de este tema es, pienso yo, pues que es para el público saber cómo un papá, una mamá, una maestra, un profesor de educación física puede identificar cuando algún niño o alguna niña puede estar presentando este problema de escoliosis. Para definirlo de manera sencilla para los amigos del público, la apariencia de la columna, como estamos viendo en la pantalla, es recta, debe ser recta, viéndola de atrás para adelante. Pero cuando aparece esta curvatura que vemos en la pantalla, que esa es una doble curvatura en forma de S o en forma de C, como está esa, a eso le llamamos escoliosis. Pero hay que tener claro algo. No nos interesan aquellas desviaciones que tienen menos de 10 grados. Y a lo mejor la palabra que ocupé no es la correcta, no es que no nos interese, es que aquellas que sean menores de 10 grados se consideran normales, pero aquellas que están de 10 grados a más, que la curvatura llega a 15, 20, 30, hasta 50 grados o más, esas sí son problemáticas. Esas sí van a dar problemas a los niños. Ahora, en el mensaje a los amigos del público, ¿cómo identifico yo a un niño que tiene este problema? A veces con solo ver la espalda, miramos que la columna está un poquito deformada, así en forma de S o en forma de C. Pero si tenemos dudas, podemos ponerlo de pie, descalcito, en su casa, quitarle la ropita, lo vemos por la espalda y miramos si un hombro está más bajo que el otro, si cuando pone ambos bracitos al lado del cuerpo, un bracito se separa más del otro, como vemos en esa figura. Si vemos el brazo de la izquierda está más separadito. ¿Por qué? Porque la curvatura lo empuja y ese ángulo de la axila se amplifica, se ve más amplio. Si miramos también las arruguitas o pliegues que pueden aparecer a nivel de la cintura, hacia donde está doblada la persona, vamos a ver tal vez 1 o 2 pliegues más que el otro lado. Entonces, esos son pequeños signos, pequeños datos que nos pueden orientar ir temprano al médico para investigar al niño. ¿Esto solamente se presenta en niños, doctor? Bueno, esa es una buena pregunta porque la escoliosis tiene un cierto grado de información genética y congénita. Mamás o papás que tienen escoliosis, sus niños tienen un alto grado de probabilidad de tener escoliosis. Esta escoliosis nos preocupa porque empieza a aparecer desde los primeros años del niño, pero se acelera cuando se acelera también el crecimiento de los niños. Y, por ejemplo, niños y niñas no aceleran su crecimiento en la misma época. Las niñas un poquito más temprano, alrededor de los 10 años empiezan a crecer muy rápido. Y ahí es donde vemos que la curvatura se acelera, se aumenta. Los niños un poquito después, como a los 12 años. Si nos fijamos, los niños 12, 13 años aceleran su crecimiento y la curvatura se nota más. Ahora, hay que mantener vigilancia sobre la progresión de esta deformidad.
Si se acelera mucho, hay que tomar medidas rápido. Si se va conservando y no supera los 10 grados, entonces tenemos que ayudarle al niño vigilándolo, fortaleciendo los músculos de la espalda, los músculos del abdomen, fundamentalmente, y corrigiendo al máximo la actitud postural del niño, que no adopte posturas que pueden contribuir a deformar la columna, ¿verdad? Otro elemento importante para el público es saber que de toda la escoliosis que vemos, de cada 10 niños, 8 o 9 suelen ser niñas y solo uno varoncito, ¿ya? Tiene que ver en esto la laxitud ligamentaria, la etapa más temprana en que ellas aceleran su crecimiento y además información genética que viene pues de los padres acerca de este problema. Quiere decir entonces que además de la causa genética hereditaria, como usted mencionaba, ¿no hay otra causa? ¿Hay alguna forma de que el niño aparezca con este problema en la columna? Excelente pregunta, porque eso nos permite explicar un poquito sobre la clasificación de la escoliosis. Vea, el 80% de la escoliosis, decimos, son idiopáticas. No sabemos exactamente la causa, pero las atribuimos a que son elementos de orden congénito o genético o problemas en el desarrollo embrionario de la columna. El otro 20% decimos que son secundarias. ¿Secundarias a qué? A una malformación de una vértebra, a procesos infecciosos en la columna durante el desarrollo, a la aparición de tumoraciones, a traumas. Por ejemplo, si un niño se cae y tiene una lesión de una vértebra y esta vértebra pierde altura a un lado por fracturas compresivas, entonces la columna se va a desorientar en su eje y va a empezar a crear una curvatura. Luego el organismo, tratando de buscar el equilibrio, crea una segunda curvatura, pero esa segunda curvatura es compensatoria. Entonces sí, hay un montón de escoliosis que tienen una causa que podemos conocer y diagnosticar: traumas, tumores, infecciones, malformaciones, y así podemos ir haciendo una lista. Los pacientitos que tienen parálisis cerebral infantil, pacientes que tienen alguna enfermedad con trastornos motores de los músculos, y así hay una buena lista. Pero hay un tercer grupo que aparentan ser una escoliosis y no lo son. La columna está normal, pero por ejemplo, si un paciente tiene discrepancia en la longitud de los miembros inferiores, entonces un miembro es más pequeño que el otro, la pelvis se va a desorientar y empieza a desorientarse la columna. Estas son de un grupo que nosotros llamamos actitud escoliótica. La columna está normal, pero hay un segundo elemento que es el que está malo. Entonces, ¿qué tenemos que corregir? Compensar la longitud de los miembros. ¿Cómo se logra? Si el miembro derecho, por ejemplo, mide, digamos algo, 90 centímetros, por decir un número, esto que estoy diciendo pues, es arbitrario, mide 90 centímetros, pero el otro miembro mide, por ejemplo, 87, tiene 3 centímetros menos, es una discrepancia importante. ¿Por qué puede un miembro estar más largo que el otro? Hay muchas causas, pero una de las que más asociamos son las osteomielitis infantiles en los niños. Se infectan los huesitos y esto acelera o retrasa el crecimiento, estimula o reduce el crecimiento, lo pone más lento. Entonces ya un miembro va a ser más largo que el otro. ¿Qué hacemos? Podemos poner un calzado compensatorio, pero si esta diferencia de longitud es muy grande, podemos incluso pensar en una cirugía que nos permita elongar uno de los huesitos, el que está sufriendo el déficit, para lograr una longitud correcta. Aquí tenemos entonces una escoliosis con una columna normal, pero que hay un elemento mecánico que nos hace que la columna se curve. A esas le llamamos actitudes escolióticas.
U otras columnas que son normales, pero el niño se sienta mal, hace contracturas musculares y lo empezamos a ver que anda caminando de lado, que la espalda se le ve de lado. Esa es una actitud escoliótica con una columna normal. Pero que, y por eso debemos fomentar, y el mensaje a los padres y a los niños es respetar la forma de sentarnos bien, utilizar bien nuestro cuerpo delante de los escritorios, buscar posiciones ergonómicas saludables. ¿Una persona adulta puede presentar escoliosis lumbar también? Perfectamente. Tenemos varias patologías. Nació bien. Sí. Fue un adolescente con un buen esqueleto. Fue incluso deportista. Pero a partir de los 50 años o 60 años empezó a presentar una columna que se doblaba. ¿En qué pacientes lo tenemos? Señoras con osteoporosis. Señoras con artrosis de la columna, artrosis vertebral o espondiloartrosis. Empiezan a haber daños en las articulaciones que unen una vértebra con otra y la vértebra se empieza a rotar y a inclinar. Pueden ir ocurriendo microfracturas de esas vértebras. Entonces la vértebra se va hundiendo a un lado y se van creando estas curvaturas. Estas escoliosis del adulto generan mucho dolor, generan mucha molestia y mucha limitación. Excelente, muchísimas gracias. Pedimos disculpas a nuestros televidentes que nos escriben a través de Facebook por no haber podido responder pues, a sus preguntas. Vamos a seguir comentando sobre este tema más adelante. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana.